Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, dale. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, no, les decía simplemente, mi nombre es Pablo Arsenal y dirijo Prologus y conduzco Identidad PYME con Martín Yechua, que es uno de los anfitriones hoy. Pero antes de comenzar puntualmente con este evento dirigido a las instituciones de educación, le quiero ceder la palabra a Gonzalo Suárez, que es gerente del segmento Pymes y Emprendedores del Banco Superviel, que quiere decirles unas palabras de bienvenida. Así que Gonzalo, adelante. Bueno, buenos días a todos. Como me presentó Pablo, soy Gonzalo Suárez, gerente del segmento Emprendedores y Pymes de Banco Superviel. Y hoy estoy representando acá todo un equipo que estamos muy orgullosos de poder acompañarlos y estimular este tipo de eventos, sobre todo con foco en uno de nuestros pilares estratégicos, que es la educación. Nosotros queremos ser un banco centrado en nuestros clientes, reconocido por una forma de actuar ágil, sencilla y cordial, y para eso venimos trabajando ya desde hace algunos años en lo que es el segmento de clientes, emprendedores y pymes, y sobre todo con foco en algunos pilares estratégicos como el de educación. Por eso ya hace algunos meses, desde este año, previo a la pandemia, venimos trabajando bastante para poder lanzar un subsegmento de educación. Contamos con más de 400 clientes. Estamos teniendo foco especial en nuestra propuesta, dando líneas especiales, dando facilidad en todo lo que es cobros y pagos simples, ayudando a nuestros clientes en lo que es innovación para poder resolver sus problemas y generando ahorros en nuestra comunidad. Por eso ya a través nuestro hay más de 14.000 docentes que cobran sus saberes con nosotros. Y bueno, nada, no los quiero aburrir más. Les cedo la palabra a Pablo Martín para poder pasar a la parte más interesante de este webinar, que es cómo la flexibilidad, la cultura organizacional y el liderazgo afectan nuestro contexto de día a día, y sobre todo a la gente que va a estar con nosotros, Patricia, Pablo y Nicolás, que van a decir muchas cosas interesantes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Martín, ¿querés decir algunas palabras relacionadas con Adiras? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Gracias Pablo, gracias Gonzalo. Bueno, simplemente agradecer a todos que estén presentes hoy. La verdad que es una actividad que estamos realizando con el Banco Superviel, desde Adiras. Mi nombre es Martín Yechúa, soy director ejecutivo. La realidad es que desde Adiras estamos trabajando ya desde el 20 de marzo con actividades virtuales, con un foco muy fuerte, al igual que el banco, en dueños de pymes. Y para nosotros la verdad que organizar con el banco es un placer, ya que bueno, sabemos el compromiso que tienen con los dueños de pymes, el acercamiento que están teniendo en esta etapa tan complicada para todos los dueños de pymes, así que bueno, que nos hayan elegido para poder compartir esta actividad, bueno, nos enorgullece y sabemos que bueno, están muy presentes en estos momentos. Así que simplemente comentarles que la actividad está dividida en dos partes. La primera actividad son las charlas que recién comentaba Gonzalo, que vamos a tener ahora, y después tenemos la jornada de networking para compartir mejores prácticas entre todos los que están integrando el sector de educación, así que les vamos a estar compartiendo en este momento y durante toda la actividad el link, ya que se realiza en otra sala, pues una sala más interactiva, donde la idea es que ustedes puedan compartir sus experiencias, así que ahí ya tienen en pantalla y en el chat el link para poder sumarse. También pueden invitar a otras personas dentro de sus instituciones, colegios, universidades o partners o proveedores del sector, así que los invitamos a todos a participar de esta actividad, que va a ser alrededor de las 12 cuando termine las charlas. Así que bueno, simplemente contarles que tenemos 300 personas en estos momentos, digamos, inscriptas, de todo el país, gente de Catamarca, de Mendoza, de Rosario, de Tucumán, de Neuquén, así que bueno, estamos muy contentos por toda la concurrencia que hemos tenido el día de hoy, sabiendo el contexto que hay. Así que bueno, simplemente eso, Pablo, bueno, te dejo a vos la conducción, y directamente cualquier cosa vamos a estar, recuerden que van a poder hacer preguntas durante toda la actividad, y vamos a estar pendientes de eso, y todos los expositores van a poder contestar, o también, bueno, Gonzalo queda también a disposición. Gracias. Bien, Martín, muchas gracias. Bueno, como les comentaban tanto Martín como Gonzalo, la verdad es que nos tocó un momento más que oportuno para desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta los desafíos y también un poco las oportunidades que se abren para las instituciones que se dedican a la educación concretamente. Dicho esto, bueno, un poco la propuesta del día gira en torno a tres ejes, nosotros lo llamamos así. Uno educativo, cómo las organizaciones se fueron y se seguirán adaptando a la educación a distancia. Uno organizacional,
teniendo en cuenta un poco que al igual que las empresas, las instituciones educativas son organizaciones que requieren de una adaptación cultural significativa y un eje de tendencias, teniendo en cuenta un poco qué es lo que viene en materia de educación a distancia. Para ello hemos convocado a 3 verdaderos referentes del sector. Por un lado me acompañan Patricia Gulensky, que es facilitadora de procesos de aprendizaje, Pablo Barassi, CEO de Integrar Recursos Humanos, y Nicolás Jiménez, que es CEO de la empresa Blended. Ya los veo en línea, así que les doy la bienvenida a los 3. Cuento que la dinámica la tenemos prevista de la siguiente forma. Cada uno de ellos va a presentar por espacio de 10 minutos rigurosos, y a posteriori sí vamos a hacer preguntas y respuestas, donde ustedes como participantes van a ver que tienen un chat en el zócalo de la pantalla donde pueden hacer preguntas, y nosotros en nuestro rol de moderadores se las vamos pasando a los panelistas. Dicho esto, bueno, lo único que me queda por anunciar tiene que ver con la jornada de networking, que como bien decía Martín, se va a hacer a posteriori del evento, donde así podrá interactuar con colegas del sector y compartir también. Dicho esto, Patricia, si estás de acuerdo, te cedo la palabra para comenzar con tu presentación. Buenísimo, Pablo. Bien, bueno, bienvenidos a todos, les doy yo también. Hay mucha gente de muchos lugares del país. Yo estaba pensando cuando armaba esta presentación, justo esta semana me tocó estar con un grupo de docentes que trabajan en la universidad, docentes que son de la Universidad de Cuyo, docentes de grado y de posgrado, y me contaban las dificultades que ellos perciben en esto de dar clase a distancia. Y también en esta semana estuve con la gente que son no docentes de la Universidad Maimónides, con lo cual he vivido otro tipo de situaciones, y bueno, con todo eso yo armé una presentación para contarles un poco. Una de las cosas difíciles de trabajar a distancia es que algunas cosas que nos resultaban difíciles antes se nos acentúan, y que justamente lo que yo quiero transmitirles hoy es cómo hacer para incluir esas diferencias. Ayer, por ejemplo, una docente decía que le preocupaba el tema tecnológico, en el sentido de que a veces los alumnos se quedan sin conexión o ella se queda sin conexión, mientras que otra docente decía, no, a mí lo que me preocupa de lo tecnológico es que me es muy difícil estar mirando el chat, los alumnos y el PowerPoint. Es como malabarear con 3 pelotas. Y otra persona decía, no, lo tecnológico no es el problema es que yo no tengo cercanía, no tengo feedback, no tengo idea por sus caritas si están entendiendo o no. La capacidad de poder integrar todas esas diferencias es lo que nosotros vamos a estar viendo cómo hacer hoy. Así que les voy a compartir mi pantalla para transmitirles una herramienta de cómo hacer para hacer esto de incluir diferencias a distancia, cómo motivar y gestionar a distancia equipos remotos y diversos del sector educativo. Yo les voy a proponer una herramienta que se llama conversaciones de convivencia. La vamos a aprender en poquitos minutos, y la idea es así. Voy a usar 2 fuerzas. Por un lado, la idea es que el jefe de equipo, el líder de equipo, el coordinador de un equipo, ya sea de docentes o de no docentes, dinamiza el aporte del equipo, o sea, que el equipo me aporta cosas. ¿Cómo hago para que el equipo me aporte y me traiga desde sus no conformidades hasta propuestas? Por otro lado, voy a usar otra fuerza que se llama reversibilidad. La reversibilidad, en poquitas palabras, tiene que ver con salir del blanco y negro y darse cuenta que tanto el blanco como el negro tienen ventajas y desventajas. Les cuento un poquito más sobre la reversibilidad porque ahí está la clave de gestionar gente diferente. Miren cómo es esto. La realidad es una cosa así media compleja, ¿no? Ven que tiene blancos, negros, grises, pero ¿qué hace nuestra mente consciente? Inmediatamente ubica, esto es blanco, esto es negro, y separa. Es muy importante que entendamos que esta mente dual que separa la realidad es muy útil para nosotros, porque inmediatamente empezamos a ver lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. Pero en algún momento este blanco y negro llega al punto que opacan la maravilla de la versatilidad que tiene la realidad. Vamos a un ejemplo para que me puedan entender. Imagínense un jefe de equipo muy reflexivo. Le gusta pensar las cosas, meditarlas, planificarlas con tiempo. Todo lo que suene a planificar y pensar va a ser adecuado, y todo lo que suene a impulsivo va a ser inadecuado. Claro, si yo digo yo soy reflexivo y del otro lado tengo un impulsivo, no me doy cuenta que este impulsivo también tiene ventajas.
por ejemplo, es espontáneo, fluye con lo que sucede, y no me doy cuenta que mi reflexivo también tiene desventajas, como por ejemplo, que quizás ralentizo los procesos porque necesito planificarlos y me rigidizo en el plan. O sea, ser reflexivo y ser espontáneo, los dos tienen ventajas y desventajas. En esto consiste un poco la reversibilidad y es la técnica que vamos a aprender ahora en pocos segundos. Miren cómo se las presento. En las conversaciones de convivencia vamos a tener muchas maneras de participar. Yo les traje aquí 3, como para empezar, para usar estos 10 minutos. Una estrategia que yo uso con los equipos es, cada persona del equipo va a tener un rato para exponer. Podría ser 1 minuto cada uno, o podría ser que durante 10 minutos se expongan libremente. ¿A qué le vamos a llamar exponer? La persona cuenta, cada participante, ya sea docente o no docente, cuenta su percepción de la realidad. Los hechos que seleccionó, el significado que le atribuyó, sus dificultades, expone, va de adentro hacia afuera. Luego hay un espacio, se detiene la exposición, hay un espacio de indagar. Todos los participantes indagan a los otros participantes para comprender bien qué es lo que estás exponiendo. Indagar va de afuera hacia adentro en el sentido de que yo tengo que buscar una información afuera. Luego hacemos un corte y hacemos un espacio de proponer. Bueno, dado que hemos escuchado exposiciones y hemos escuchado indagaciones, entonces ahora tenemos una idea de qué cosas podríamos proponer. Con todas estas propuestas, tercer y cuarto paso, nos pasamos a un acuerdo. Generamos un acuerdo y lo ponemos en práctica. Ustedes saben seguramente que todos los acuerdos luego necesitarán ser revisados, o sea, un acuerdo hecho se revisa hasta que se agilice. Y este sería nuestro modelo número 1. Me voy al modelo número 2, que es diferente. En la primera ronda de conversación, cada persona ofrece. ¿A qué le vamos a llamar ofrecer? Cuando una persona se conecta con recursos que tiene adentro y dice, bueno, miren, yo me doy cuenta que tengo esto disponible para el equipo. Yo ofrezco tal cosa. Una oferta no es una imposición, alguien pone a disposición un recurso, va de adentro hacia afuera. Luego vendrá una ronda de pedidos. El pedido, absolutamente opuesto y irreversible, va de afuera hacia adentro, donde uno dice, bueno, yo necesito esto de mis compañeros. Luego viene una tercera ronda de propuestas y, como siempre, la última ronda es de acuerdos. Como ustedes ven, esta ronda de conversaciones que yo le cuento es diferente de la anterior. También tiene 4 pasos y también la idea es que yo como coordinador asigno un tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a tomar 5 minutos de ofertas, 10 minutos de pedidos, 10 minutos de proposiciones y 10 minutos para generar un acuerdo que luego pondremos a prueba. Vamos a ir a nuestro modelo número 3. En este, cada persona comienza opinando. Ustedes saben lo que es una opinión, es una valoración sobre ciertos hechos. Entonces, por ejemplo, el coordinador trae una situación que pasó y todos opinan, sabiendo que cada opinión es la subjetividad de cada integrante. Claro, como el primer paso es subjetivo, el segundo paso va a tener que ser lo contrario, objetivo. Entonces, vamos a encontrar cuáles son los criterios desde los cuales se opinó. Por ejemplo, ayer en la conversación con la Universidad de Cuyo estábamos hablando sobre el uso del celular en clase. Y entonces decíamos, bueno, desde el punto de vista de que son generación Y, con este criterio, convendría que estén habilitados los celulares. Desde otros puntos de vista, convendría que no. Entonces, poder tener claro desde qué criterio estamos hablando va a poder objetivar la conversación. Como siempre, en la tercera etapa vamos a tener una etapa de propuestas y una etapa de acuerdos. Concretamente, lo que yo les digo es, ¿cuál es la clave de las conversaciones de convivencia? Generar un espacio donde las personas exponen, indagan, ofertan, piden, opinan o encuentran criterios con miras a que luego puedan hacer propuestas y generar un acuerdo. Siempre que generamos un acuerdo, el acuerdo se pone en práctica y probablemente en algún momento habrá que pulirlo hasta que llegue a ser un nuevo modus operandi. Bien, esto sería en poquitas palabras un camino para trabajar. Yo les voy a dejar, creo que, no sé si ya estoy en mis 10 minutos, pero les voy a dejar datos de contacto para que podamos seguir conversando. Y le pregunto a Pablo si estamos bien ya con el tiempo, ¿me pasé o estoy corta? Impecable, Pati. Excelente presentación. Muchas gracias. Cumpliste muy bien, gracias. Bueno, seguimos entonces ahora con la presentación de Pablo Barassi,
Pablo, como les mencionaba previamente, es CEO en Integrar Recursos Humanos, y él, bueno, va a estar hablando un poco de temas más vinculados con lo estratégico de las instituciones educativas y lo estrictamente cultural. Con lo cual, Pablo, te cedo la palabra y te desafío a que presentes sin PowerPoint, ¿no? Tal como nos tenés acostumbrados. Pablo, todo tuyo la audiencia, y así que, bueno, adelante. Muchas gracias, Pablo. Para mí es gusto estar acá y compartir estas reflexiones con colegas. Cuando la invitación fue adaptar la cultura de las instituciones educativas al nuevo entorno, debo reconocer que el punto de partida para mí fue, sin contradecir el título, es que la cultura de cada institución ya se adaptó. O sea, la respuesta adaptativa al nuevo entorno ya ocurrió y por eso tenemos que aprender a ver lo que está pasando. Ahora voy a profundizar esa idea, sí, por favor, compartir que lo que vamos a ver ahora en los próximos minutos son algunas reflexiones y algunas herramientas que incluyen la percepción directa de instituciones educativas en los 4 niveles. Y en el caso universitario, cómo se puede hacer desarrollo organizacional, sean universidades públicas o privadas. ¿Qué quiere decir esto que ya se adaptó? Y podemos reflexionar un montón de cosas sobre las posibilidades de acción que tendríamos cuando trabajamos la variable cultural en forma metodológica, voluntaria y conscientemente. O sea, cuando aprovechamos los cambios que nos están ocurriendo para hacer evolucionar la cultura. Y aquí concretamente quiero proponerles cómo aprovechar para, en medio del entorno que nos apabulla a veces, dejar qué queremos realmente dejar que se nos instale, qué aprovechar como líderes, ya vamos a ver que hay 3 liderazgos en nuestras instituciones para desinstalar, y qué queremos evitar que se nos instale. Y todo esto, y no es un juego de palabras, por favor, partiendo de lo que no queremos cambiar, o sea, el tema de la identidad y los valores vinculados a lo institucional. Acá hay una pequeña clave que no está en ningún libro de gestión de cambio ni de evolución cultural. La idea es comenzar por definir lo que no queremos cambiar. Cuando estoy hablando de qué se instala y qué no, yo diría, por ejemplo, en este momento en todas las instituciones hay un cierto modo bombero, modo vértigo, que parece que no podemos parar, y queremos que eso se nos instale. O, por ejemplo, nosotros tenemos muy detectado un patrón de déficit de reconocimiento que sobrevuela nuestras instituciones, y ahí vamos a ver que los grupos se quedan sin aceite emocional para converger después. Y por el otro lado, la capacidad de los que sí, a partir de lo que está ocurriendo, instalaron la virtualidad, pero como consecuencia de una capacidad que ya tenían o que ensayaron de generación de vínculos, un tema que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, lo que realmente está en juego es la valorización real de la identidad y la cultura como factores diferenciales y sustentables, y en el caso de algunas instituciones privadas, competitivas que queremos tener. Para lo cual, aunque les parezca mentira, nada mejor que poder hacer el instante consciente y en esta parada en boxes repensarnos. Ojo que cuando uno empieza a repensarse en términos de cultura, distingue muy fácilmente entre la cultura declamada o teórica y la cultura en uso o efectiva. Tenemos los papeles, digamos, nuestras paredes con afiches de nuestros valores y nuestra cultura, y después nos damos cuenta que actuamos una cosa distinta. ¿Qué estamos viviendo, queridos, y qué vamos a transitar desde la perspectiva que les invito a reflexionar? Sistémicamente, lo remoto nos ha polarizado. Se puso de manifiesto lo que sistémicamente ya teníamos. Y esto es un poquito duro, un poquito provocador, pero me parece importante. Si vos tenés un equipo desintegrado y desalineado, esto lo ha potenciado. Si vos tenías un equipo comprometido, integrado y alineado, esto lo ha potenciado. Y eso cada uno puede hacer, digamos, su reflexión si está de acuerdo. Ahora, ¿cómo va a ser ese día después a mi juicio? ¿Ciclicidad o conciencia? Hay un momento de reseteo. Antes del Coronagate, digamos, ya se hablaba de una época de cambios. Lo que nosotros les decimos es, miren que lo que estamos no es en una época de cambios, es en un cambio de época. Entonces, ya el cambio del cambio, su aceleración, se le suma lo que estamos viviendo ahora, en nuestras formas de qué es ser estudiante o aprendiz, qué es ser directivo, digamos, de un área de educación o educador. Y esta idea de ciclicidad, la voy a solamente enunciar, tiene que ver con empezar a reconocer los patrones sistémicos que se nos reiteran. Nosotros tenemos patrones repetitivos de conducta exitosa
o deficiente que estas circunstancias disruptivas y cierto aislamiento han potenciado. Si hay cosas que te están pasando en cualquiera de los ámbitos que vamos a nombrar, ten en cuenta que quizás seguramente ya estaba en tu sistema. Con lo cual, les digo como prospectiva, en nuestras instituciones de acá a un tiempo se va a hablar solamente de dos cosas, de simplificación o simplicidad al extremo y de trabajo colaborativo o de equipos a todos los niveles. La nueva unidad de medida, queridos, entre lo individual y lo organizacional es el equipo. Queremos saltar del desarrollo individual al organizacional y la clave, insisto, está en los equipos. Entonces, una primera herramienta, aunque les parezca mentira, es justamente la conciencia del propio liderazgo. ¿Por qué? En el Centro de Desarrollo de Liderazgo del IDVA lo que hemos desarrollado es un modelo donde la cultura es la propiedad emergente de las prácticas y estilos de sus dueños y directivos, o sea, de sus líderes. Entonces, está en nosotros como dueños y directivos asumir esa zona franca, aprovechar para estimular el desarrollo de equipos colaborativos entre lo docente y lo administrativo, cómo lo gestional nos atraviesa, y ahí es donde cada uno como docente, como directivo, se tiene que revisar si tiene o no desarrollada la competencia de percepción, comprensión y gestión consciente de la cultura o no. Y tenemos que enfrentarnos sin mucho tapujo ni ruborizarnos con el tema del poder en cada una de estas instancias. Y aquí yo quisiera abrir la idea de la complejidad de nuestras instituciones educativas, de los tres liderazgos que a veces se fusionan en forma un poquito distorsiva. El liderazgo en aula, con niños o jóvenes, el liderazgo con las comunidades de padres, como siempre me dice una de las directoras del Colegio Logosófico, Carla Martínez Raimonda, me dice, el 50% de lo que haces y de lo que realizás en labor educativa tiene que ver con aprender a escuchar a los padres más allá de los niveles, y sí, el liderazgo con los docentes, digamos, como colegas y como colaboradores. Y acá es donde realmente lo organizacional, lo institucional y muy especialmente la cultura, lo que es invisible a los ojos físicos, es como que abraza esos liderazgos. Ahora, ¿tenemos resuelta esta capacidad de saber que estamos permanentemente interviniendo sistémicamente? ¿Sabemos como líderes generar contextos emocionales adecuados en cualquier entorno? Hay situaciones dramáticas, como puede llegar a ser una guerra, donde para mí es la situación más dramática que podemos vivir los seres humanos, donde realmente hay contextos y líderes que forman contextos motivantes. Y por favor, hay climas emocionales que generan algunas prácticas, y a su vez algunas prácticas que se generan a partir de ciertas emocionalidades, y sin conciencia la ciclicidad es inmediata. Cuando uno entrevista, cuando uno hace diagnóstico organizacional, por más compleja que sean nuestras instituciones, dicen, y tenemos los mismos problemas que hace 5, 10 o 15 años. Acá, sin abusar del recurso como dijimos, vamos a presentar otra herramienta. Y esta herramienta tiene que ver con la idea que nosotros, en nuestras instituciones educativas, tenemos que aprender a distinguir momentos de un equipo. Y esos momentos de un equipo educativo tiene que ver con aprender a distinguir cuando lo que estamos haciendo, estamos en un momento de vestuario, estamos en un momento de entrenamiento o estamos en un momento de cancha. Y con este vértigo, digamos que en algunos lugares se ha instalado, perdemos una parte de la vincularidad y la estrategia que se forma, digamos, en los momentos de vestuario, del entrenamiento y prospectiva que tenemos cuando estamos aprendiendo juntos o proyectando futuro, y nos absorbe la cancha. Hay un cuarto momento muy importante que tiene que ver con el reconocimiento, el recovery, la recuperación, que es cuando ya hayamos ganado o perdido el partido de nuevo con nuestras tres comunidades, tanto de docentes como de padres como de alumnos. Dos disfuncionalidades que tiene: una, no saber que hay distintos momentos en un equipo; segundo, que estos momentos directamente fusionarlos, no distinguirlos. Y ahí es donde, si me permiten, quiero transmitir una tercera herramienta. Una herramienta que nos lleve a mayor conciencia organizacional. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Observamos una resistencia por tomar nuestras escuelas y universidades como organización, con los principios básicos de gestión. Hay una clave sistémica en desarrollar lo que nosotros llamamos el segundo anillo de gestión. Tenemos que dejar de lado un poquito y clarificar el concepto de resultados.
y con el cual a veces todavía nos peleamos. Nosotros inclusive para algunas intervenciones hemos tenido que distinguir resultados de logros para que sean resultados numéricos y logros más emocionales o no numéricos que a veces pesan mucho. Entonces, si nosotros decimos frente externo, a ver, la teleeducación, lo que se nos viene o ya se nos vino, remoto no implica distante, ya vamos a ver que el líder remoto no implica el líder distante. Lo digital es muy efectivo en la medida que podamos o hayamos desarrollado nuestra capacidad vincular efectivamente, donde se hace en esos espacios de vestuario y de entrenamiento, en esos espacios organizacionales que como líderes tenemos que co-crear. También hay un frente interno que realmente a veces no tomamos en cuenta, cómo hacemos para entramar áreas y niveles, cómo hacemos para instalar sistemas ágiles de reflexión-acción cotidiana, enhebrados sí con reflexiones estratégicas más intensas, más de vestuario. ¿Cuántas veces en el conjunto grande, y más con estas tecnologías, podemos estar algunos que si no, no podíamos juntarnos nunca? Última herramienta, esta parada obligada en boxes es un momento ideal para revisarnos, para aprovechar, digamos, y repensarnos estratégicamente. Hay que animarse a revisar la estrategia con nuestros equipos docentes, con nuestros consejos de regencia, con nuestros consejos académicos, con las comunidades de padres, con los centros de estudiantes, pero tiene que ser planificado, no puede ser azaroso. Y desde allí, aprender a hacer evolucionar la cultura, que es la clave para cualquier desarrollo futuro. Y hay algo muy interesante, todo desarrollo futuro que nosotros podamos lograr en nuestras instituciones educativas ya está en nuestra historia. Sistémicamente nosotros, si honramos ese pasado, podemos proyectarnos con fuerza hacia el futuro, pero la responsabilidad principal es nuestra, parar la pelota, revisar los sistemas vinculados con gente y síntesis de síntesis para cumplir con el tiempo. Lo cotidiano no debe ser vértigo, hay que salir de modo bombero y pasar a modo consciente. Hay algunos, insisto, que para los cuales el día después va a ser ciclicidad y repetición, y lo mismo, y para otros, si hacen bien la parada y aprovechan para instalar algo en el sistema, algo distinto. Muy importante poner foco en lo que estamos haciendo, y por favor, siempre partiendo de mirarnos a nosotros. Hay una baja contundente de los liderazgos técnicos y de presión para desarrollar en nosotros la capacidad para construir y sostener vínculos y la capacidad para inspirar y motivar realmente, cosa que no podemos hacer si somos distantes, líder remoto no es líder distante, si no estamos accesibles nunca, cosa que a todos nos pasa, pero tenemos que hacer el esfuerzo, y sobre todo si no somos líderes frecuenciados. Nosotros tenemos que aprender a frecuenciarnos con corrientes mentales que no sean de angustia, que no sean de ansiedad, y tratar de buscar cómo jerarquizamos aquello con lo que nos conectamos, porque eso es lo que después vamos a transmitir al sistema. Hay la posibilidad concreta de ser líderes más virtuosos, más conscientes, y el pistis management, si me permiten llamarlo así, puede ocurrir. Así que aprovechar el momento para repensarnos, y todo esto que brevemente he compartido no es la única, pero sí considero humildemente, y estoy muy contento de compartirlo con colegas, la mejor forma en colaborar con la adaptación de la cultura en nuestras instituciones educativas. Bueno, Pablo, qué presentación, muy inspiradora, muchas gracias por tu tiempo, espero que te puedas quedar después brevemente para un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, seguimos con el orden del día, es el turno de Nicolás Jiménez, CEO de Blended, que él nos va a estar dando una presentación sobre el rol de las EdTech como aliadas de las instituciones. Dicho esto, Nicolás, todo tuyo, adelante, por favor. Ahí estoy, muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Les aviso a todos que esta presentación posiblemente sea muy visual, quizás es un tema generacional, pero yo en las presentaciones, si no tengo algo ahí que mirar, me distraigo rápido, quizás es la situación de muchos alumnos de ustedes hoy por hoy, así que lo aviso por si alguien me tiene ahí en formato radio. Pero bueno, antes de meterme de lleno en compartirles pantalla, en algunas cosas que les quería mostrar, les cuento, como decían recién, mi nombre es Nicolás Jiménez, yo soy CEO de Blended. Blended es una plataforma escolar digital y hoy trabajamos con más de 700 colegios en 8 países de América Latina, desde Ciudad de México hasta Ushuaia, pasando por Guatemala, por Colombia, por Perú, por Paraguay. Y hoy por hoy, en todos estos países, los directivos, los docentes, los padres, nos hacen la misma pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo va a ser la escuela después de la pandemia?
Y la realidad, y acá ya les doy un pequeño spoiler de lo que se viene por delante, ni yo ni nadie en el mundo tiene muy claro qué va a hacer, pero creo que lo interesante hoy es poder trasladarle todas estas preguntas que están surgiendo dentro de nuestra comunidad y ver si en conjunto podemos llegar a algunas respuestas o a pensar cómo podría ser esta escuela después de la pandemia. Así que bueno, ahora sí voy a compartirles pantalla y me meto de lleno en la presentación. Creo que la pregunta que más escuché en este tiempo de trabajo remoto es, ¿ven bien mi pantalla? Voy a asumir que sí, si no alguien me avisa. Pero bueno, como les decía antes, ¿cómo va a ser la escuela post pandemia? Creo que lo primero que tenemos que tener en claro entre todos es, esta es una nota que salió ayer, el secretario general de Naciones Unidas habló sobre lo que es la crisis del sistema educativo. Hoy tenemos escuelas cerradas en 160 países del mundo. Esto afecta a 1 billón de estudiantes. Y todavía tenemos 100 países del mundo que ni siquiera han anunciado cómo es el plan de reapertura de las escuelas. ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera una de las mayores disrupciones en la historia del sistema educativo y lo que el propio secretario general de Naciones Unidas describió como una posible catástrofe para una generación entera. Partamos también de la base, ¿no?, que el sistema educativo que teníamos en el mundo tampoco funcionaba tan bien. Teníamos ya 250 millones de niños fuera del sistema y una brecha educativa muy, muy grande, de lo cual veníamos hablando hace muchos años. Y esta crisis podría ampliar esa brecha, podría dejar a más chicos afuera del sistema. Entonces, creo que si en algún momento lidian con padres, con familias, con docentes que vienen con la pregunta de, bueno, ¿cuándo va a abrir la escuela y cómo va a ser la escuela post-pandemia? Creo que es súper importante dar este contexto, ¿no? Estamos ante la mayor disrupción del sistema educativo y tenemos 160 países del mundo que todavía tienen las escuelas cerradas. Entonces, entendiendo este contexto, es poco probable que cualquiera de nosotros pueda dar hoy una respuesta muy certera acerca de cómo va a ser esta escuela después de la pandemia. Pero, más allá de esto, hay algunos países que han abierto las aulas y hay algunas imágenes que quería compartir con ustedes que a mí me llamaron bastante la atención, ¿no? Estas son imágenes, esta es una foto de Beijing. En la apertura de clases tenemos ahí una nena presentando ante sus compañeros. Vemos distanciamiento, vemos máscaras, vemos este plástico entre los alumnos y los compañeros. Esto es en un jardín en Hong Kong, donde podemos ver a los chicos en sus bancos con limitaciones de plástico en cada uno de los pequeños bancos que tienen. Las maestras tomando la temperatura, hay una parte muy importante ahí de reportar rápidamente síntomas que puedan ocurrir, vamos a charlar después de eso. Acá una escuela en Israel, les cuento a todos que abrió las aulas, abrió las escuelas y tuvo que volver a cerrar por una serie de brotes que surgieron, y había equipos constantemente testeando y haciendo hisopados a los alumnos dentro de las aulas. Acá hay una imagen mostrando eso. Otra imagen de Hong Kong, con los chicos almorzando cada uno en una mesa separada, alcohol en gel en las puertas de los colegios. Esta me hizo reír bastante. Yo era un gran jugador de metegol cuando era chico, cuando iba a la escuela, y acá ahora hay divisiones entre un lado y el otro de los que juegan al metegol. Obviamente distanciamiento social dentro de las aulas, muy pocos chicos por clase, distancias entre unos y otros. Y esta me gustó mucho. Esta es una foto en Turín, en Italia, donde los chicos más chiquitos directamente están aprendiendo fuera del aula, en espacios abiertos, y obviamente muy pocos chicos y con bastante distanciamiento, ¿no? Así que bueno, poniendo un poco, creo que verlo es más fácil a veces que explicarlo. Estas son las primeras imágenes, los primeros conceptos que estamos viendo de cómo podrían llegar a ser nuestras escuelas después de la pandemia. Pero antes de saber cómo van a ser las escuelas después de la pandemia, hay una pregunta muy importante que es, ¿van a abrir las escuelas o no van a abrir y cuándo van a abrir? Y sobre esto quería compartirles una reflexión de mi amigo personal Donald Trump, que compartió ayer una reflexión muy profunda, incisiva, con un montón de conceptos complejos sobre el debate que hay hoy en Estados Unidos respecto de la reapertura de las escuelas. Esto lo tuiteó Trump ayer, me dejó pensando y lo quería compartir con ustedes, ¿no? Este fue el tweet, uno de los tweets más retuiteados y con me gustas de Trump del día de ayer. Abran las escuelas, punto. No hay conceptos, no hay explicación, en mayúsculas, casi que gritando, pero bueno, me causó un poco de gracia en pleno debate y con tantas complejidades que hay detrás de reabrir las escuelas. Pero bueno, que esa fuera la reflexión, me reí un poco ayer mientras preparaba la presentación. Pero bueno, para poder abrir las escuelas hay una serie de preguntas que hoy por hoy están abiertas, ¿no? Y la realidad es que yo no tengo la respuesta. Posiblemente
pocos la tengamos, pero quería dejarles esas preguntas a ustedes para que puedan reflexionar en casa y con sus equipos, ¿no? Que creo que es lo más relevante. La primera pregunta que hoy está es una pregunta sanitaria, ¿no? Que es ¿cuál es el rol de los niños y de los adolescentes como vector de contagio? Hubo una nota de la semana pasada, salió en Infobae, salió en muchos medios del mundo, demostraban que los niños podían tener hasta 100 veces más carga viral que un adulto. Una nota de un estudio en Corea del Sur de la semana pasada también mostrando que los adolescentes pueden, digamos, compartir y contagiar el coronavirus igual que los adultos. Entonces, ante esta situación, también hay otros artículos que muestran que no son vectores de contagio tan relevantes. Entonces, hoy por hoy en la comunidad internacional y en la comunidad médica no está claro todavía cómo son los alumnos, los estudiantes, los adolescentes como vector de contagio. Entonces, claramente la primera duda que tienen que resolver los estados y que tienen que resolver también cada una de las escuelas es la pregunta sanitaria, ¿no? ¿Estamos poniendo en riesgo a los chicos? ¿Estamos poniendo en riesgo a sus familias? ¿Estamos poniendo en riesgo a los docentes? La segunda pregunta que surge viene del lado de los padres, ¿no? Y probablemente esta es una presión que está llegando muy fuertemente a los estados, a los ministerios y a los directores de escuela, que es la pregunta de qué ocurre con aquellos padres que progresivamente deban regresar al trabajo. Y esta es una nota de ayer de Goldman Sachs, es un reporte de Goldman Sachs, que lo que dice es que en los Estados Unidos muchos padres van a tener que dejar de trabajar de manera completa si las escuelas no reabren. Son padres que trabajan por horas, son padres que trabajan en empleos que no pueden trabajar de manera remota. Entonces, esta es una situación real que las empresas y las fábricas le están pidiendo a los padres que vuelvan, pero estos padres todavía no pueden volver porque sus hijos están en casa y las escuelas no reabren. De ahí el tuit probablemente de Trump que vimos recién, ¿no? Pero en mi opinión hay un tercer factor fundamental, que es qué postura van a tomar los docentes. Esta es una marcha de la semana pasada, del viernes creo, en Nueva York, cuando Trump y cuando el gobierno del Estado sugirieron la vuelta a clases, una marcha masiva de docentes y también apoyados por muchos padres, diciendo que todavía no era momento de reabrir las escuelas, que el riesgo era muy alto para la salud de los docentes. Y esta es una nota de hoy, está en Infobae acá a la derecha, donde también Baradel planteó hoy que no van a volver a las aulas hasta que haya una vacuna. Entonces, a la hora de pensar en la vuelta a clases, no es una decisión unilateral probablemente, es una decisión que tiene que acompañar los distintos actores. ¿Cómo va a afectar esto a los chicos? ¿Cómo afecta a los padres y a las familias? Y principalmente, ¿cómo afecta a los docentes y a los equipos directivos? Entonces, hoy por hoy, en el mundo, estas son, en mi opinión, algunas de las grandes preguntas sobre ¿van a volver o no van a volver las clases y cuándo van a volver? Como les decía, nosotros operamos hoy en 8 países de América Latina y cada semana estamos tratando de lidiar con esa pregunta. ¿Vuelven las clases? ¿No vuelven? ¿Cómo vuelven? Nuestros clientes nos preguntan esto todas las semanas, siempre les decimos lo mismo, ¿no? No hay respuesta y creo que cada vez hay más incógnitas. Y la última pregunta, esta a mí me resulta súper interesante, que es, asumamos que efectivamente logramos que abran las escuelas. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer abiertas? Y acá hay distintos casos, ¿no? Tenemos el caso, como les decía, de Israel, abrió las escuelas, grandes brotes de COVID, tuvo que volver a cerrar. Beijing, en China, había abierto las escuelas, gran brote de COVID, surgió en muchas escuelas, tuvo que volver a cerrar. En el estado de Georgia, en Estados Unidos, abrieron, en una semana ya había 260 docentes y directivos con casos de COVID, tuvieron que volver a cerrar las clases también en ese estado. Entonces, otra pregunta interesante es, si efectivamente logramos que reabran las escuelas, entendiendo la importancia, como planteaba Naciones Unidas, de que las escuelas efectivamente reabran en algún momento por la crisis que estamos viviendo, hay que entender que quizás no permanezcan abiertas por demasiado tiempo y que este concepto de escuelas abiertas y cerradas, yendo y viniendo, es un concepto al que quizás nos tengamos que acostumbrar. Entonces, y ya por esto para ir cerrando, después me contarán cómo vengo con el tiempo, ¿cómo será la escuela pospandemia? Como charlábamos recién, estos son algunos puntos de algunos reportes que surgieron, reportes de UNESCO y también fueron levantados por muchos medios. Estos son algunos conceptos generales, ¿no? Para llevarnos un resumen. Estamos hablando de clases pequeñas de máximo 10, 11 estudiantes. Esto funciona fácilmente en países como Dinamarca, que tienen de media 11 estudiantes por aula. No es el caso de las escuelas en América Latina, ni en la mayoría de los países del mundo, lo cual lleva a
un concepto de turnos y días alternados, no se va a ir a la escuela todos los días, algunos chicos irán los lunes, otros irán los miércoles. Los chicos, como vieron en las fotos, van a usar probablemente tengan que usar tapabocas, probablemente tengan que respetar el distanciamiento social. Con lo difícil que ya es lograr eso, digamos, en la población adulta, también va a ser muy complejo en los chicos. Se habla mucho de la necesidad de testeo, ¿no? O sea, poder testear rápidamente y traquear casos para manejar la emergencia sanitaria al mismo tiempo. Como charlábamos recién, las escuelas van a abrir y a cerrar periódicamente, dependiendo de su situación sanitaria. Hay algo súper importante que es que quizás la asistencia no va a ser obligatoria, ¿no? Es difícil obligar a un padre a que mande a su hijo a la escuela si el padre percibe que hay un riesgo para la salud de su hijo y su salud propia, ¿no? Entonces, se va a obligar también, y en muchos países ya ocurre, a que las escuelas deban asegurar la misma instrucción de manera online que de manera presencial, lo cual es un gran desafío. Y después, otros temas alrededor, ¿no? Temas transporte escolar, recreos, actividades extracurriculares. Pero bueno, esta es la situación probablemente, digo, y creo que es en lo que todos tenemos que estar pensando. Como charlaban antes, estamos hoy todos en modo emergencia, en modo urgencia, resolviendo esta escuela completamente remota, pero en un punto vamos a tener que empezar a pensar en qué escuela vamos a tener cuando se retomen de una u otra manera las clases presenciales. Y ahí, y con esto cierro y dejo este concepto y quedo a disposición para charlar más en los espacios de networking. Ahí lo más interesante es el rol, y obviamente esto es por nuestro sesgo de trabajo, que van a tener las plataformas digitales, ¿no? En un contexto donde los chicos van a ir 1 o 2 días por semana, donde las escuelas van a abrir y van a cerrar, donde algunos chicos van a estar presenciales y otros chicos van a estar remotos, donde es súper importante la comunicación con las familias para comunicar si la escuela abre, si no abre, si hay casos de COVID. En China están usando una plataforma para que los padres reporten a la escuela datos de salud de los chicos sobre temperatura, sobre síntomas potenciales de COVID para poder manejar casos dentro de la escuela. Entonces, dentro de todo este contexto, lo que se espera es que el futuro de la educación post-COVID, sea un modelo híbrido, o como le llaman en Estados Unidos, un modelo blended. En estos modelos híbridos, lo que probablemente veamos es una necesidad importante de contar con soluciones tecnológicas dentro de la escuela, con todos los desafíos que tener soluciones tecnológicas implica, que ustedes ya conocen y no me voy a meter ahí. Pero bueno, en nuestra opinión, y acá categorizo en la última slide para cerrar, conceptos importantes para tener en cuenta a nivel digital: plataformas de comunicación, plataformas que nos mantengan conectados con los equipos docentes, con los padres, con los estudiantes, plataformas de LMS o de aula virtual para que los docentes puedan seguir trabajando y compartiendo contenidos y tareas con los chicos. ¿Qué vamos a hacer con los contenidos, no? O sea, hay todo un desafío con que los libros de texto y los cuadernillos en el mundo post-COVID empiezan a tener poco sentido y se va a hablar mucho más de contenidos digitales. Y por último, y acá no me voy a meter porque es la charla del banco, pero bueno, temas de cobranzas y todo que están afectando a los colegios. Así que, para cerrar... Estamos en tiempo, Nicolás, si puedes ir... Perfecto. Ya estoy. Esto es lo que se viene y quedo a disposición para charlar en la reunión. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la presentación a los 3 panelistas del día de hoy. Les recuerdo que pueden hacer preguntas, ya hay varias en el chat de preguntas y respuestas, y a posteriori va a haber el espacio de networking, donde van a poder interactuar entre ustedes y compartir también mejores prácticas vinculadas con el sector educativo. Me pareció muy interesante una pregunta de María que veo en el chat, que entiendo que puede ser respondida por los 3. Si quieren, la dirijo puntualmente a Patricia y a Paulo, y luego vuelvo con vos, Nicolás. Tiene que ver con que, bueno, las instituciones se han visto forzadas a cambiar abruptamente, es decir, ya venían con un proceso de cambio previo con la irrupción de la digitalización. Pregunta María, ¿cómo se intervienen aquellas personas que efectivamente rechazan el cambio, ¿no? Algo que normalmente acontece en cambios de época, como mencionabas vos, Pablo, previamente? No sé quién quiera responder de los 2 o de los 3. Pati, si querés empezar, yo después cierro. Dale, bueno, buenísimo. Como algunos participantes fueron anotando en el chat, Pablo Barassi y yo apuntábamos hacia un mismo punto, que es las polaridades y lo sistémico de esto. Yo creo que los cambios tienen cosas beneficiosas para la gente, pero también la gente resiste los cambios como una parte natural del ser humano. Entonces todo tiene que ver con cómo se comunican los cambios.
Si yo comunico un cambio solamente en que esto va a ser buenísimo para nosotros, o que esto va a ser terrible para nosotros, estoy siempre omitiendo una parte de la realidad. Yo creo que cuando uno transmite un cambio, tiene que tratar de transmitirlo con sus ventajas y sus desventajas, y luego escuchar la objeción del otro lado para incluirla. Incluir lo que el otro está percibiendo para poder, junto con él, ir diseñando ese cambio. Yo apuesto, cuando hago coaching de equipos o capacitaciones, en co-construir con el otro. Lo que el otro trae tiene derecho a existir, tanto como el cambio que yo propongo. Bien, Pati, gracias. Pablo. A ver, lo primero que yo les diría es que cuando hay lo que hoy llamamos resistencia y que es una perspectiva y una forma de verlo, son voces del sistema. O sea, coincido con la idea esta de incluir ante la duda, siempre incluir. Seguramente nos hable de algún tipo de falta de proximidad vincular, estamos demasiado seteados, digamos, en determinados medios, y donde lo que falla es la conciencia humana y la posibilidad real de vincularnos. De hecho, cuando está establecido el vínculo, cualquier digitalización avanza aceleradamente, y cuando no está establecido el vínculo, se frena. Y yo, como herramienta, además de trabajar conscientemente esa proximidad, yo diría, imagínense 3 cosas, hacerse una pregunta de 3 niveles. Esta persona que desde una perspectiva se resiste al cambio, no sabe, no puede o no quiere. Si no sabe, hay que informarla; si no puede, hay que capacitarla; y si no quiere, hay que ver cuánto tiempo tenemos para generar esa inspiración y esa motivación. Pero primero identificar y ser muy respetuoso de cualquier voz del sistema, porque todos los procesos de gestión del cambio y de evolución cultural son así. Bien, Pablo, gracias. Esta va dirigida a los 3, puede tomar la batuta cualquiera de los 13 panelistas. En los 3 casos hicieron referencia a la importancia del vínculo con los padres. ¿No es así? Y por otro lado, en las empresas normalmente se habla de los empleados como embajadores de marca. En ese sentido, ¿tendrían los docentes un rol similar a los empleados de las empresas en cuanto a lo vincular con los padres? ¿Y cómo se genera compromiso a nivel comunidad trasladado a los padres y a los alumnos por intermedio de los docentes como canal? ¿Alguien quiere responder? ¿Muy complejo? No. No, ahí miren, si quieren yo aporto. Nosotros en concreto desde Blended trabajamos en lo que es comunicación entre docentes, colegios y padres de familia. Ese es nuestro foco de trabajo desde nuestra plataforma. Hoy por hoy realmente, o sea, con los padres trabajando, digamos, con los chicos dentro de la casa, los docentes a través de una pantalla, como decía Pablo antes, esa comunicación está viendo un montón de desafíos, ¿no? Entonces, además los docentes lejos de los equipos directivos en términos, digamos, de proximidad física, creo que es importantísimo, digamos, el trabajo de los equipos directivos con los docentes a la hora de trabajar cómo va a ser esa comunicación con los padres, ¿no? O sea, no dejar al docente solo en el proceso, sino intentar acompañarlo en cómo trabajar con las familias, cómo trabajar con los padres, sobre todo entendiendo que además hay un contexto, ¿no? Donde hay una situación, digamos, general, económica, compleja en el mundo, y donde muchos padres están pasando situaciones difíciles. Entonces creo que poder apoyar a los docentes en la comunicación con los padres de familia es súper importante hoy por hoy, y que no se sientan solos. Creo que eso es algo que vemos nosotros en el día a día. Bien, gracias, Nico. Nosotros, muy de la mano de esto, Paul, lo que vemos es que definitivamente los docentes pueden llegar a ser embajadores de marca. La falta de conciencia institucional hace veces que los mandemos al frente sin cierto respaldo institucional. El contexto hace el texto, digamos, en un montón de cosas, y el contexto lo formamos los líderes somos formadores de contextos. Sepan que en este momento hay inclusive un cierto récord de licencias hasta por temas psicológicos. ¿Por qué? Porque los padres, y más cuando están pagando alguna cuota, tienen, digamos, alguna confusión de marco donde sienten que son nuestros dueños, y en realidad hay que escuchar, digamos, al consumidor y al cliente, si me permiten la metáfora, pero con mucho cuidado de que haya un marco institucional claro. Trabajar desde la proximidad y desde lo que es manejo de conflicto para evitar que la cosa sea tan dura como viene siendo ahora. Hay muy poca contención emocional de lo que está ocurriendo. Bien, gracias, Pablo. Pati, te hago una pregunta dirigida a vos. Las organizaciones, no solo las instituciones educativas, pero tienen la enorme tarea, la dificultad de
la gestión del conocimiento. Es decir, poder convertir aquel conocimiento individual o transformarlo en conocimiento colectivo. Puntualmente en las instituciones educativas, ¿cómo se fomenta ello desde el punto de vista de la confianza, para que el conocimiento no quede guardado puntualmente en lo que se conoce como la cultura de las quintas, ¿no? Perfecto, Pablo. Sí, obviamente estamos en una época donde el conocimiento tiene que tener otra manera de pensarse. El conocimiento no lo tiene el que sabe más, ¿no? Cuando nosotros nacimos, las personas más grandes que nosotros sabían más y hoy aprendemos de los compañeros. Y sumo también a esto que decía antes Pablo, que tiene que ver con escuchar todas las voces, ¿sí? La única forma de construir un grupo, un sistema, un equipo, es escuchar todas las voces y validar todas las voces antes de tomar una decisión y hacer un acuerdo. Entonces, para mí es súper importante el trabajar en ver cómo invito yo a que el otro me aporte su conocimiento, porque si yo te digo, mira Pablo, contame todo lo que vos sabés, yo no te estoy invitando, ¿sí? ¿Cómo te seduzco para que vos me transmitas tu know-how? ¿Cómo hago que tu know-how sea tan válido como el mío o como el de tu compañero? Y ahí construir algo con ese caldo conjunto. Sumado, voy a enganchar de paso con la pregunta anterior, la de los padres, ¿no? En esto de las metodologías ágiles, que las empresas sabemos que se están movilizando, la idea es que el padre es un socio y yo tengo una parte que está planificada y una parte donde tengo que ir flexibilizándome para ir acomodándome a responder a lo que sucede. La escuela, las instituciones educativas tienen una velocidad de respuesta lenta, a diferencia quizá de las empresas que están teniendo una velocidad de respuesta más rápida. Entonces, ¿cómo gestionar el conocimiento? Me decís vos, bueno, sumando todo, y eso es coordinarlo. No es que yo tengo que saber mucho, tengo que saber coordinar todos esos saberes y armar juntos un acuerdo de cómo nos vamos a manejar. Bien, Pati, gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo, les hago la última pregunta. A los tres pueden responder los tres, entiendo. En todos los casos hablaron de temas vinculados con la agilidad, con la simplicidad y demás. Pregunta concretamente, Karina, ¿qué herramientas para poder seguir acompañando a los equipos? A lo que le sumo el tema de, en toda gestión del cambio siempre hay roles, ¿no? En este caso, en las instituciones educativas, ¿quién debería encolumnarse con ese rol de motor del cambio, bajo el rol de articulador, para que efectivamente las cosas que tienen que acontecer ocurran? Lo primero que a mí me viene, si me permiten, a los colegas, es, a ver, más que motor de cambio, lo que hay que hacer es diseñar un proyecto de cambio, que es, digamos, donde se hacen, digamos, está muy claro quiénes son roles, funciones y cómo trabajarlo metodológicamente. El cambio y la evolución cultural no es voluntarista, es metodológica. Entonces hay que pensar todas situaciones, inclusive como la que presenta ahí una colega que dice, que se llama Claudia, que dice, ¿cómo hago para asumir en un lugar donde yo vengo formando parte del equipo? Bueno, esto forma parte de lo que uno tiene que ver. Bueno, ¿cuáles son las posibles promociones? ¿Es una promoción de primum inter pares? ¿Viene de otro área, de dentro de la misma institución? ¿Viene de otra institución? Y todo eso no se puede dejar librado al azar, pero tiene que tener formato de proyecto, a mi juicio. No sé lo que ustedes piensan. Sí, yo ahí aporto, nosotros en nuestra experiencia, como les decía, nosotros implementamos soluciones digitales en más de 700 escuelas en varios países, y cuando evaluamos éxito o fracaso de las implementaciones, la principal variable que surge, de ahí me sumo a lo que dijo Pablo antes, es el equipo, y el equipo directivo que está avanzando sobre esa transformación. Entonces, creo que mi consejo también es ese trabajo en el equipo directivo antes de encarar cualquier cambio o cualquier solución, pensando en soluciones técnicas, es que ese equipo esté convencido y tenga ganas de trabajar en esa línea. Para nosotros fue el principal factor de éxito o fracaso en implementación de soluciones digitales en las escuelas. Bien, bueno, Nicolás, Pablo, Pati, muchas gracias. Antes del cierre, les recordamos, está la jornada de networking que va a durar no mucho tiempo, pero que va a ser muy interactiva, donde van a poder compartir mejores prácticas. Hay muchas preguntas que seguramente van a poder ser evacuadas también en ese espacio. Pati, entiendo que te vas a quedar. Nico, entiendo que va a haber una persona de tu equipo durante la jornada, y Pablo, entiendo que Cecilia va a estar también presente en el networking, con lo cual los esperamos. Entiendo que en el chat, Martín, si querés agregar algo, hay un link donde la gente puede pasar directamente a las salas. Van a ver que es algo muy entretenido, dinámico, y entiendo que les va a interesar.
Con lo cual, dicho esto, Martín, te dejo la palabra si querés hacer el cierre, y Gonzalo también te veo ahí en línea si querés decir algunas palabras, con todo gusto. Los despido, muchas gracias, y bueno, será hasta la próxima. Bueno, simplemente un poco lo que comentaba Pablo, la segunda parte de la actividad la vamos a estar haciendo en el link que les pasamos. Va a ser una actividad interesante para poder compartir experiencias del sector. Así que bueno, los esperamos ahora, ya está habilitada la sala, poder ingresar. Bueno, simplemente agradecerle a Patricia, a Pablo, a Nicolás por la presentación, por estar en la mañana del día de hoy, que sabemos que todos están con muchísima actividad en este contexto. Nada, y agradecerle a todos que se hayan conectado el día de hoy. Bueno, obviamente también al Banco Superviel, bueno, a Gonzalo, que está actualmente liderando todo lo que tiene que ver con el sector de pymes. Así que bueno, Gonzalo, si querés comentar algo más. Dale, Martín, Pablo, yo personalmente y en nombre de Banco Superviel aprovecho para agradecerles a ustedes, a Diras, por acompañar a las pymes, que es un apoyo muy importante y muy necesario. A Pati, a Pablo y a Nico, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que aportaron, y además, y sobre todo, en este contexto donde es muy necesario. El otro día en otra de las charlas hablábamos de escucharnos y de poder prestar una oreja para poder ayudar al otro, ser empáticos. Ayer Facundo Manes hablaba de la empatía en este contexto y de la resiliencia, así que nada, todos los que hoy están conectados, esperamos que haya sido útil y gracias por estar. Bueno, muchas gracias, los despedimos entonces. Hasta la próxima. Gracias a todos, ahí en el chat ya tienen ahí el link, lo dejamos unos minutos más para que puedan entrar. Gracias. Bueno, muchas gracias.